paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a entrar en el consejo de la palabra de Dios. Vamos a meditar unos minutos hasta que el Señor nos dé la pauta. Y los invito para que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 28. Vamos a continuar viendo el tema, el pecado causa de ruina. Estamos viendo la parte 4 en esta predicación. Ezequiel capítulo 28. Estamos viendo el primer pecado que se cometió en el universo. Vamos a centrar nuestra atención una vez más en el versículo 16. Lo estuvimos viendo en parte de la predicación pasada, pero vamos a continuar aquí. Dice así, acompáñenme ustedes con su vista. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén, hermanos, tomen su asiento. Amén. Tratemos de que nuestra mente esté aquí, gloria a Dios, ya que en ocasiones pues es difícil de tomarla. A veces los pensamientos quieren andar por otro lado, pero vamos tratando de estar aquí unos minutos, mis hermanos. A causa de la multitud, ahora yo voy a decir, por causa de la multitud de esas contrataciones, es que el Señor arrojó a Satanás de ese lugar privilegiado en que lo tenía, allá en su mismo trono, allá en su misma presencia. Tenía el grande privilegio de ver a Dios, tenía el grande privilegio de platicar con Dios, el grande privilegio de estar a su servicio. Y vuelvo otra vez a repetir, no sabemos por cuánto tiempo, pero llegó un hasta en donde terminó ese estado de perfección. Y vemos nosotros aquí en el versículo 16 que fueron una serie de contratos o convenios los que hicieron que Satanás pecara. Aquí, cuando dice, y pecaste, este fue el primer pecado que sucedió en el universo. No había pecado antes. Todo era obediencia a Dios. Y cuando hay obediencia a Dios, no hay pecado. Ahora, pero esas contrataciones, o vamos a usar también la palabra, esos contratos o esos convenios, esos acuerdos que hizo Satanás, en este tiempo, mis hermanos, es lícito hacer contratos, hacer acuerdos, y no se peca contra Dios. Yo mencionaba uno de ellos, por un decir en la predicación pasada, el contrato del matrimonio. Lejos de pecar contra Dios, se le honra a Dios cuando el hombre y la mujer, antes de empezar a hacer vida en común, acuden ante la autoridad designada por el Estado para firmar su acta de matrimonio, y de ahí en adelante pues ya se tiene la licencia de parte de Dios para vivir en común bajo el mismo techo, y pues todo lo que es permitido, lícito en la relación marido-mujer. Y no es pecado cuando firmamos un contrato XYZ de compraventa de un vehículo, de una casa, de una traila, de la renta del apartamento, entre
otros muchos que hay, no se peca contra Dios, a menos que en alguno de esos contratos se establezcan algunas condiciones que pues invaden la esfera de la usura muchas veces, o otras circunstancias que sí se puede incurrir en pecado. Muchas veces, aunque no se incurra en una falta ante la ley terrenal, pero lo grave es cuando sí se incurre en pecado. Pero normalmente en los contratos regulares de la vida no se peca contra Dios. Y estoy hablando en el sentido regular de cumplir lo que se contrata, lo pactado, etc. Bien, pero aquí vemos que hubo algo turbio, hubo algo perverso de parte de este querubín grande y protector, que desde el momento en que pecó, desde el momento en que se presentó ese hasta ahí dejó de ser querubín. Hasta ahí dejó de ser un ángel de Dios. Y se convirtió en un demonio. Se convirtió en lo que hoy conocemos como Satanás, como el diablo, o como el dragón, o cualquier, el calumniador, o cuanto sinónimo se pueda usar para señalar esa esencia de maldad que se presentó ahí. Ahora, este ser vivió un tiempo hasta el hasta que nos menciona el versículo 15. Vivió un tiempo en obediencia, en armonía con Dios. Pero yo mencioné y lo voy a repetir. Esa obediencia él no la guardó porque fuera algo automatizado, como si fuera una especie de máquina programada solamente para obedecer. No, él estuvo en obediencia a Dios con pleno razonamiento, con plena conciencia. Y también, hermanos, porque pues ese grande privilegio tenemos nosotros también, los seres humanos, después de que dejamos la etapa de la niñez, de que tenemos nosotros de parte de Dios la capacidad para obedecerle. Pero también de parte de Dios tenemos esa capacidad de elección en no obedecerle. Y nosotros, de una manera consciente, de una manera a sabiendas de lo que conlleva una u otra opción, decidimos cuál de las dos vamos a tomar. ¿Sí? Y nadie nos obliga a tomar cualquiera de las que tomemos. Solitos, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia voluntad, decidimos elegir cualquiera de las dos. No somos seres tampoco automatizados, ¿no? Porque pienso que esto es lo precioso: obedecer a Dios con pleno entendimiento. A mí nunca, no me cabe en la mente yo haberme casado con una máquina que por una serie de sistemas mecanizados esté conmigo. No. Lo bonito es, hermanos, estar por voluntad
bajo la base del amor sincero. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere también en la relación para con Él. Eso es lo que este ser espiritual, cuando era querubín, estuvo haciendo. Pero llegó un momento en que él decidió de echar mano de la alternativa, de la otra opción. Y nos está diciendo el versículo 16, y pecaste. Fue pues algo que ocurrió de una manera consciente, bajo pleno conocimiento, con toda responsabilidad, y Dios le responsabilizó de pecado. Tan fuerte fue esa responsabilidad que vámonos para afuera, ya no puedes estar aquí. Sí, bien, hermanos, pero esas contrataciones que hizo debieron y de hecho llevaron una finalidad muy perversa. No la alcanzamos a ver aquí. El profeta Ezequiel no nos explica, pero miren, en el profeta Isaías fue un vaso que el Señor usó para esclarecernos lo que, vamos a Isaías capítulo 14, esclarecernos lo que contenían esas contrataciones, y vamos a deducirlo de lo que nos dicen aquí en el capítulo 14, los versículos del 12 en adelante. Tres versículos nada más, 12, 13 y 14. Síganme con su vista, mis hermanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, con esto que estamos viendo en estos tres versículos leídos, nosotros podemos con toda libertad deducir, porque no está expresado aquí de una manera literal, sino que está implícito ese plan perverso de ese, ahora el Señor, otra forma que tiene para referirse a Él antes de su caída: lucero, hijo de la mañana. Sí. Allá Ezequiel le llamó querubín, grande y protector. Bien. Fue cortado por tierra. ¿Por qué? Porque empezó a hacer una serie de contrataciones. Estamos viendo nosotros aquí, esto sí lo podemos ver con toda claridad en el versículo 14, que él quiso también establecer su propio trono. Sí. Quiso él establecer su propio reino. Ahora, un reino, obviamente, que tiene que tener un rey, un monarca, una máxima autoridad. Pero ese monarca, ese rey o esa máxima autoridad de nada sirve y no puede hacer absolutamente nada, ¿no?, salvo el puro ridículo nada más, si no tiene servidores. Todos los gobernantes de las naciones
que han logrado llegar a determinadas alturas de poder, de influenciar con ese poder a sus ciudadanos que gobierna, y en ocasiones fuera de las fronteras de su reino también, es porque tiene servidores fieles que le obedecen, que cumplen sus órdenes, que llevan a cabo sus planes, sus proyectos. Y este Lucero, hijo de la mañana, nos está diciendo Isaías que él se puso en un momento determinado a ver, y aquí es donde vamos nosotros a hacer las deducciones lícitas. Se puso a ver que Dios tenía un trono precioso, y que ese trono precioso, obviamente, Dios estaba sobre él. Pero lo precioso también que adornaba el trono, el reino de Dios, era que todas sus criaturas estaban sujetas a él, incondicionalmente. Lo que el Señor les ordenaba, lo hacían sin objetarlo. Entonces, viendo esa perfección de belleza, que no hay palabras para expresar toda esa dimensión de belleza de ese trono celestial, con ese rey majestuoso ahí sobre él, nuestro Señor Jesucristo, este ser dijo: qué bonito sería que yo también tuviera un reino así como ese, que yo también tuviera un trono en donde sentarme y que vengan mis servidores a servirme, a obedecerme. Esto se presentó y empezó él a planificar cómo llevar a cabo eso. Y obviamente que no había más elementos a quien dirigirse, sino solamente a sus mismos compañeros ángeles que le servían a Dios. Y como él pues quería tener sus servidores, pues no había más de dónde echar mano más que de los mismos ángeles de Dios. Y de una manera, voy a decir esto, aparentemente oculta, digo, al menos quizá para algunos de los, o para muchos de los ángeles, esto fue algo oculto, algo turbio, algo clandestino, pero no para Dios. Este ser empezó a platicar poco a poco con los ángeles. No sabemos si empezó a hacerlo de una manera individual, con el que tenía la oportunidad, lo apartaba para acá. ¿Sabes qué? Estoy pensando, yo también voy a establecer un trono así como el de Dios. Porque miren esta palabra o esta expresión con que termina el versículo 14, dice: y seré semejante al Altísimo. Quiere decir, voy a ser igual a Él. En otras palabras, voy a estar a la misma estatura de Dios. Yo no voy a estar más abajo que Él. No voy a estar más alto, pero vamos a estar iguales. Y pues quiero proponerte que te vengas conmigo. Mira, yo te ofrezco una mejor vida. Conmigo no vas a tener que estar ahí nomás, obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo, sin hacer algo
que tú tengas ganas de hacerlo, pero que no lo haces porque pues no le va a agradar a Dios. Pero conmigo sí lo vas a poder hacer, hermanos. Y esto se replica, se repite en este tiempo en la humanidad. Sí. Idéntico prácticamente. Algo de eso mencionaba mi hermano Samuel. ¿Qué te vas a ir a meter ahí con el hermano Cayetano y con el hermano Salomón? Ya sabes que ellos no toleran, no están de acuerdo en que festejemos, que nos demos la libertad, pues, cantarnos las mañanitas, hombre, un día aunque sea. Ellos olvídate que lo vayan a permitir, pero vente para acá y verás cómo acá sí se pone bueno. Bueno, entre comillas, bueno. Se repite la misma historia. Y vemos, hermanos, por lo que ya vimos allá en Ezequiel, que pecó porque logró el objetivo. Ahora, no es pecado para mí, no es pecado para ninguno de ustedes que se nos proponga algo ilícito, algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Que se nos proponga, mis hermanos, eso que se mencionaba mi hermano, porque el mundo pasa y sus deseos o sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, a través de los siglos, desde que nosotros tenemos uso de razón, hemos sido testigos de que se han levantado deportistas, se han levantado artistas, que han hecho gritar, que han hecho llorar, que han hecho aplaudir por minutos y por más minutos a multitudes, con un éxito, entre comillas. Esas canciones que se ponen de moda en el mundo, ¿ya? Y que por donde quiera que vamos casi se levantan artistas. Pero qué sabio es el Señor, dice, esas concupiscencias, dice, pasan, sí, duran, tal vez un mes, 2 meses, tal vez un año, tal vez más, pero llega el momento en que se van al caño de la basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se levantó otra, más novedosa, más llamativa, y así sucesivamente. Que en los años 70 se levantó por allá un deportista muy famoso del Brasil llamado Pelé, y era la sensación del momento en el deporte del fútbol. No pasó mucho tiempo cuando se levantó un Maradona, cuando se levantó otro fulano de tal, y así van pasando, ¿sí, hermanos? Pero todo aquel que toma la decisión de obedecer la palabra de Dios, ese siempre va a estar eternamente, gloria a Dios, en la memoria de Dios, y no va a pasar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nunca se va a acomodar a las modas de los tiempos. No. La palabra de Dios puede ser anticuada para muchos, pero para el cristiano honesto, para el cristiano sincero con Dios, nunca pasa de moda su palabra. Siempre tiene plena vigencia, pleno vigor, plena validez en todo tiempo y en todo lugar. Vienen modas en que los hombres andan todos trenzudos, todos greñudos. Vienen modas en que traen cortes de pelo que hasta da miedo. Vienen modas en que traen los pantalones casi debajo de las asentaderas. Vienen modas en que traen el cabello de color verde, azul, rojo, etcétera. Hermanos, pero pasan. Pero el cristiano fiel y verdadero, dice el Señor, ese es como el monte de Sión.
va a estar ahí, gloria a Dios, en la eterna memoria de Dios. Quiso ser semejante a Dios. Obviamente eso jamás lo pudo lograr, porque pues simple y sencillamente nunca podrá haber nadie igual a Dios. Solamente Él es el que llena el tiempo y el espacio, y con una sola de sus sonrisas puede saturar el universo entero de alegría y de felicidad, y fuera de Él nadie jamás lo podrá hacer. Entonces aquí Isaías nos está diciendo que Él se propuso levantar un trono y lo iba a levantar ahí cerquita del de Dios. Entonces alcanzamos a ver, porque Ezequiel, acordémonos, ¿verdad?, que nos dijo, y pecaste con esas contrataciones. Quiere decir que fueron muchos los ángeles que le hicieron caso. Ya vimos en las predicaciones pasadas como una tercera parte cayó en transgresión. Pero aquí nosotros alcanzamos a visualizar un pecado que es muy dañino. Todos los pecados son letales si no les ponemos nosotros el hasta aquí. Pero hubo un pecado, la envidia o la codicia, que viene siendo lo mismo. Codició, envidió la grandeza de Dios y no se conformó con esa medida de grandeza, de santidad, de hermosura que Dios le había dado, sino que él dijo, no, yo quiero la que, así como es él, así quiero. La envidia, la codicia, ¿cómo es generador de desgracias, de ruinas? Durante la Segunda Guerra Mundial se levantó, entre los muchos dictadores que se han levantado en esta tierra, un hombre llamado Hitler, que gobernó de una manera absoluta al pueblo alemán. Pero no se conformó con gobernar solamente esa nación. Invadió primero los países que estaban ahí pegaditos con él. Y no se conformó, dijo, no, quiero los que siguen también. ¿Bien? Y uno de sus grandes errores fue haber querido invadir a los rusos. Ese monstruo que también estaba dominado por otro dictador, Joseph Stalin se llamaba. ¿Ah? Eso fue lo que empezó a marcar la ruina de ese dictador que se llamó Adolf Hitler. Sí. Porque esa nación tan vasta, tan grande, pues para empezar, para recorrerla toda, es un problema. Se dice que se topó con un general que nunca se había topado con él. Y ese general lo desarticuló en todo su ejército, que iban a querer tomar la capital de Moscú. Dice, fue el general invierno. Se dejó venir el invierno ruso. Dice que los tanques de guerra, toda la maquinaria motorizada, aún los mismos rifles, las mismas metralletas, dice, se congeló todo y tronaban los motores cuando los querían encender y estaba congelada el agua, porque en ese entonces no había antifreeze, era pura agua, se congelaba. Me ha tocado ver documentales cuando les prenden una alumbrada debajo a los motores para que el radiador se descongele y poder. Bien, hermanos, creo que me estoy saliendo aquí un poco de la altura. Vamos a terminar la predicación. La envidia envidió el trono de Dios. Y para su apreciación muy personal, iba por buen camino. Todo parecía que iba a lograr su objetivo. Había logrado
hacer una serie de convenios que de alguna manera, mis hermanos, claro, no había papel. No vayamos a pensar que esas contrataciones que fírmale pues aquí, donde tú te estás obligando a que me vas a obedecer de aquí en adelante, y yo me estoy obligando a que te voy a dar tus libertades que no tienes con Dios. No, 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 no. Ante Dios no se ocupa eso. Dieron su consentimiento y fue bastante. De aquí en adelante ya no quiero nada con Dios. De aquí en adelante me someto a ti. Y eso era más que suficiente. Yo he dicho, mis hermanos, y vuelvo a repetirlo cada vez que se presente la oportunidad antes de cerrar la Biblia. Vamos a continuar con este pasaje bíblico, si el Señor lo concede, porque hay más que ver aquí en Isaías 14, en donde estamos. Que así como el Señor a nosotros nos dio una, dos y muchas oportunidades para que nos rectificáramos, para que nos corrigiéramos, yo pienso que también a ellos se las dio. No te conviene. Mira, te ofrece mucho. A Eva se le ofreció. Vas a ser como Dios, le dijo. ¿Y qué más grande? ¿Qué altura más grande podía desear Eva que ser como Dios? Está aquí que está buena esta oferta. Pues viene el fruto, dijo. Claro, hubo un proceso de lucha, de que lo hago, de que no lo hago. Como en todo, es raro que se haga en un abrir y cerrar de ojos cualquier acción tendiente a llevar a cabo o cometer un pecado. El que decide asaltar, robar un banco, el que decide asaltar, robar a personas, no lo hace de la noche a la mañana. Se pone a planificar, se sienta, calcula, etcétera. Por aquí pasa. Pero a esos que vienen pues en grupo, esos no, porque se pone a planificar. No se hace todo así de golpe. Y es lo mismo que sucedió, mis hermanos. Pero quiero seguir viendo, porque miren, hermanos, esta consecuencia de querer, dice, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. De alguna manera, aunque obviamente el ser humano ya esto fue único nada más. Ninguna otra criatura en el universo, al menos en la palabra de Dios, no encontramos que ninguna otra criatura, ningún otro ángel se propuso semejante acción tan maligna y tan perversa. Fue aquel ser espiritual a quien Dios había santificado más, había favorecido más. Y si Dios lo hizo, no es porque haya habido menosprecio para los demás compañeros. Si Dios lo hizo de una manera perfecta. Bien, pero quiero reservarme, hermanos, para la siguiente predicación, porque esto, repito, nosotros y nadie jamás intentó semejante proyecto tan perverso. Pero sí hay otras maneras de proyectar, de planificar, que nos llevan pues a la misma ruina. Porque finalmente, digo la misma ruina, porque finalmente va a ser el mismo lugar a donde va a ir a parar todo aquel que no se conforme, o que no nos conformemos, ¿ah? Que no nos contentemos con lo que Dios
nos ha provisto, con lo que Dios nos ha diseñado. Sí, hay maneras de cambiar la fisonomía. Ay, cómo me gustaría tener los ojos que tiene aquel o que tiene aquella. Cómo me gustaría tener los labios, la nariz. No te preocupes. No se los puedes quitar porque pues, es imposible, pero te los puedes hacer igual. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver cosas que en la iglesia, en el mundo cristiano, no deben permitirse que entren. En el mundo, claro que esto se hace con suma facilidad, pero en la iglesia de Dios queda completamente descartado cualquier objetivo ilícito, gloria a Dios, de querer ser más alto, de querer ser un poquito más chaparro, de querer ser un poquito más gruesecito, de querer tener esto, etcétera. Tenemos que estar conscientes de que si el Señor nos diseñó como nos diseñó, así estuvo bien. ¿Ya? ¡Ay, qué bonita voz! ¿Cómo quisiera tener esa voz? No. Así como el Señor con ese timbre que el Señor me dio, yo estoy así contento y seguiré contento. Vamos a orar, mis hermanos. Miren, acordémonos de orar por Nacho y Joaquín, Diana, Janet, Miriam, Alfredo y Jorge Luis. Vamos pidiéndole a Dios antes de